Compañeras, compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha. En esta oportunidad, propio de la cercanía de la fecha, nos parece oportuno hacer referencia a lo que será mañana 24 de agosto, una nueva marcha por la masacre del Filtro. Hay hechos que sin dudas dejan más al descubierto realidades que todos reconocemos y que frente a lo puntual de una fecha o un suceso suelen evidenciarse aún más. Sin dudas todos reconocemos la cultura de la impunidad que se mantiene y se refuerza con el pasar del tiempo en nuestro país, donde a pesar de que los gobiernos cambian, ninguno demuestra una intención real de acabar con la misma. En el mes de agosto identificamos dos de estos procesos o fechas que ponen en el tapete esto que decimos. Recientemente un nuevo 14 de agosto, Día de las y los mártires estudiantiles. Aquellos y aquellas que sufrieron como consecuencia de sus luchas las más cruentas formas de tortura, persecución, hasta llegar al asesinato. Los responsables de aquel terrorismo de Estado se han mantenido en una enorme cantidad de casos impunes, en otros con condenas que rozan lo ridículo, gozando de encarcelamientos VIPs o concesiones que, por ejemplo, lejos podríamos imaginar, se le otorgan a los miles de presos que se hacinan en las cárceles de nuestro país entre las ratas y la comida podrida. Esta política de Estado, de mantenimiento y fortalecimiento de la impunidad, también ha sido usufructuada por los responsables del asesinato de Fernando Morroni y Roberto Facal. Es que mañana, 24 de agosto, se cumplen 31 años de dichos asesinatos. Como sucede cada 24 de agosto, bajo el impulso de diferentes organizaciones, de un amplio espectro y militancia independiente, se llevará adelante una movilización que como todos los años partirá desde el obelisco de Montevideo hacia el Filtro. Allí claramente se señalará la masacre de Jacinto Vera y el hecho, como lo marca la consigna de este año, de que ningún crimen de Estado prescribe. Fue en aquel 1994 cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle entregó a 3 militantes independentistas vascos a los torturadores españoles. Luis Lizarralde, Michael Ibáñez y Jesús Goitía estaban internados y presos en el Hospital Filtro de Jacinto Vera mientras desarrollaban una huelga de hambre oponiéndose a la extradición acordada entre Lacalle, el Reino de España y el juez Baltasar Garzón. Se los acusaba de pertenecer a la organización ETA. Sin embargo, a pesar de que 1994 es el año que todos recordamos, debemos retroceder un poco en el tiempo y detenernos, por ejemplo, en abril del 89, donde en el marco del plebiscito de la ley de impunidad, Julio María Sanguinetti da el visto bueno a la represión, autorizando la investigación y seguimiento a los vascos de los servicios de inteligencia española en nuestro país. En octubre de ese 89, este grupo de inteligencia español, autodenominado Comando La Valleja y apoyados por policías uruguayos, secuestra y tortura a Anthony y Arcé, a quienes los torturan durante 25 horas en Shangri-La, buscando conexiones con la ETA. Ya en el 92, con el propio Luis Alberto Lacalle en el gobierno, es decir, pasamos de un gobierno colorado a uno blanco, ambos en el marco de la democracia burguesa, la persecución continúa. Se lleva adelante la Operación Lagarto y se realizan 7 allanamientos en diferentes viviendas de Montevideo y Maldonado. Sigue a esta la Operación Dulce, donde son detenidos 30 vascos, procesándose 15 de ellos por tenencia de documentos falsos.
El Estado español solicita la extradición de 8, accediendo Uruguay a 3 de ellos. De este modo es que se habilita la extradición de los antes mencionados Goitía, Ibáñez y Lizarralde. Como forma de protesta, rechazando el ser extraditados y exigiendo quedarse en nuestro país, comienzan con una huelga de hambre que a los pocos días se transforma en seca. La solidaridad de la clase trabajadora uruguaya se hizo presente. El pueblo uruguayo se movilizó en las inmediaciones del Filtro durante agosto del 94, rodeando de solidaridad internacionalista a los vascos detenidos. Se realizaron ollas populares y campamentos durante día y noche. El 24 de agosto, Lacalle y Llanola, ex ministro del Interior, lanzan la represión y varios cuerpos policiales arremeten contra militantes, niños, ancianos y todo lo que se moviera. El saldo es de decenas de militantes heridos de bala, otros tantos heridos por sablazos y 2 jóvenes asesinados, Fernando Morroni y Roberto Facal. De 12 balazos se asesina al primero y en la puerta de su casa al segundo. A Roberto Facal, a su vez, se le es robada una cámara fotográfica donde tenía registros de la represión, una bandera vasca y un cuadro del Che. La masacre del Filtro nos demuestra que a la clase dominante no se le mueve un pelo cuando necesita poner en acción su aparato represivo. Ese que no cumple otra función, ni más ni menos, que salvaguardar los intereses de los explotadores y opresores. Ese aparato represivo que tiene sangre obrera en las manos y que hoy quieren convencernos que son trabajadores, que forman parte de nuestra clase y que su rol es defender a nuestra clase. Que este discurso lo impulsen quienes se han enriquecido a costa del sudor de nuestra clase nos llama la atención. El problema es que quienes hegemonizan las grandes organizaciones de masas de nuestro país educan en la misma idea. El Filtro demuestra que tampoco existen fronteras para quienes administran los intereses de la burguesía y que en el marco de la democracia burguesa los gobiernos se validan de todas las herramientas que incluso los habilita su propia constitución burguesa para perseguir y hostigar a quienes luchan. Lo hicieron ese mismo agosto del 94, donde en un operativo realizado por inteligencia policial e Interpol, trasladaron a las 12 personas a jefatura, donde realizaron un violento e injustificable interrogatorio. Desnudaron a esos 12 detenidos, golpearon a algunos de ellos, amenazaron con una pistola a la cabeza a uno de ellos y efectuaron las siguientes amenazas. Te vamos a hacer el submarino seco. La próxima marcha lleva chaleco antibalas. Te vamos a violar, entre otras tantas. Luego de terminada la marcha, los liberaron a todos sin ningún tipo de cargo. Lo hicieron antes, lo hicieron durante y lo van a continuar haciendo cuando consideren necesario. Estas fuerzas represivas que reciben entrenamiento, para las cuales las autoridades se preocupan por su perfeccionamiento, su desarrollo armamentístico, en entregarle incentivos económicos, viajan en supuestas misiones de paz para entrenarse reprimiendo y hostigando a los pueblos de otros países del mundo que son sometidos por las potencias imperialistas, mientras nuestros gobiernos son cómplices, como pasa en el Congo, en Haití, en los Altos del Golán, etc., tienen esta función, la de asegurar el mantenimiento de la explotación y opresión a la cual es condenada nuestra clase obrera y sectores populares. Del mismo modo que a pesar de que ya han pasado 31 años
y diferentes expresiones en el gobierno de turno, todos han mantenido y reforzado la impunidad. Durante estos 31 años han gobernado blancos, colorados, multicolores y el Frente Amplio. Cada uno de estos gobiernos se han asegurado del mantenimiento de la impunidad. Se conoce quienes comandaron en el operativo represivo del filtro, y nos parece oportuno señalar a algunos de ellos y su recorrido desde aquel momento y el posterior. Entre los grandes responsables, Herodes Ruiz. Ruiz forma parte de la policía desde hace más de 50 años y ocupó cargo jerárquico durante décadas. Históricamente identificado con el Partido Nacional y en particular con la familia Lacalle. Tiene uno de los rangos más altos de la masonería. Estuvo asociado a la masacre del Filtro del 94 durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ya que era el comisario de la seccional policial 13 de Montevideo y estuvo a cargo de la seguridad exterior del Filtro. También fue el subjefe del operativo que extraditó a los ciudadanos vascos. Ruiz fue jefe de policía de distintas jefaturas durante toda la gestión del Frente Amplio. En el primer gobierno, jefe de policía de La Valleja. En 2010 asumió como jefe de policía en Canelones con Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación durante el gobierno saliente como subjefe. En 2015 pasó a la jefatura de policía de Maldonado, donde estuvo hasta el cierre de la gestión frente amplista. Con el cambio de gobierno, en marzo del 2020 asumió como jefe de policía de Montevideo, pero duró poco. 7 meses después, y a poco de configurarse su causal jubilatoria en la Caja Civil, en tanto las jerarquías policiales retiradas son cargos políticos, el exministro Jorge Larrañaga le pidió la renuncia tras tomar conocimiento de que se había reunido con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana durante el gobierno del Frente Amplio, Gustavo Leal. Sin embargo, el 1 de agosto del 2023 fue designado nuevamente jefe de policía de Maldonado. Finalmente, en marzo de este año dejó ese lugar luego de ser reconocido por el intendente Blanco, claro está, Antía, pero además de contar en dicha ceremonia con la presencia del actual ministro del Interior, Carlos Negro, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, autoridades nacionales y departamentales, la Corporación de Fiscales e integrantes del Poder Judicial. Todo el espectro político reconociendo a un responsable de la masacre del Filtro, todos cómplices. No solo no fue juzgado, sino que vive bajo las deidades de quienes lo protegen. ¿Qué decir del ministro en el momento de la masacre, Gianola? Años después, durante una visita en el Parlamento en el año 2017, es decir, durante el tercer mandato de gobierno frente amplista, el exministro recordó que tras los hechos fue interpelado y la resolución de la Cámara de Diputados fue finalmente favorable. Consultado por la prensa sobre si se arrepentía de las decisiones que tomó esa noche, respondió: «Me he arrepentido de muchas cosas, menos de eso. Soy un tipo profundamente cristiano y vivo pidiendo disculpas. No soy un devoto, pero reconozco que muchas veces cometo errores. Pero las posiciones que sostuve en materia política, rectifico absolutamente todo lo que dije en aquella larga interpelación». En la misma línea de impunidad se mantiene Waldemar Rosas Ruiz, quien hiciera gárgaras de haber vaciado una escopeta a un manifestante, haciendo alusión al asesinato de Fernando Morroni. Para Rosas Ruiz el premio fue un trabajo en la Intendencia de Durazno.
Y sabemos, claro está, que una masacre de tal magnitud recae sobre decenas de responsables que aún se mantienen impunes y son reconocidos por los diferentes gobiernos. En este caso, solo señalamos algunos de los ejemplos más relevantes. Nuestra clase obviamente sabe que luchó, lucha y luchará contra la impunidad de quienes le levantan la mano y aprietan el gatillo cuando se decide enfrentar la explotación y la opresión. Nuestra clase sabe de la solidaridad internacional. En nuestra ideología el internacionalismo no se negocia y se expresa de todas las formas que están a nuestro alcance. Quienes formamos parte de la clase explotada y oprimida, sabemos que debemos aspirar a, como decía el Che, no se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. Reconocemos obviamente el proceso de reflujo el cual atraviesa nuestra clase. Sabemos del retroceso brutal de la ideología de nuestra clase a la hora de pensar y actuar como trabajadores. Pero sabemos también que debemos ser esa reserva moral, mantener en alto nuestras banderas ideológicas a sabiendas de que esta correlación de fuerzas es circunstancial. Del mismo modo que será circunstancial la impunidad de los asesinos de nuestro pueblo. Del mismo modo que más temprano que tarde, como ya fuera puesto en papel en 1848, proletario de todos los países unidos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos encontraremos mañana domingo 24 en la marcha del filtro y en esta audición la próxima semana.